Buenas tardes, querida Jessica. Vamos a iniciar nuestra tutoría de optativa 3 y quisiera, puesto que estamos todavía en el capítulo 2, mostrarle el anejo del capítulo en donde ponen en una lista los axiomas de la lógica nomológica. Para ello voy a compartirle con la pantalla. Mire, esto está en la página, si no estoy mal, en la 199. Permítame confirmar brevísimamente. A ver, perdón, en la 195 está, 195 del texto editado. No sé si coincide con la página aquí en este PDF, pero es en la 195 de las copias. Entonces, fíjense, tenemos aquí a dos columnas. La lista de los axiomas y, principios. Brevemente, revisemos alguna de las formulaciones que nos interesa. Mire, este símbolo es el torniquete, que está en lugar de los 3 puntos en forma de triángulo equilátero, y se lee que lo que está a la izquierda es la premisa y de ahí lógicamente se infiere lo que está a la derecha. Es como premisa, el paso de la premisa a una conclusión. Entonces, si una acción es necesaria, entonces esa acción es lícita. Pero esto, perdón, leí como si fuera un condicional. Por supuesto, hay una relación entre inferencia lógica y condicional, pero esto no es un principio, sino nos está diciendo que siempre que tengamos como premisa que una acción es necesaria, de ahí podemos extraer la conclusión de que esa acción es lícita. Acá abajo tenemos esta flecha con dos rayitas horizontales. Me está diciendo, es algo similar a la relación de consecuencia lógica. A la izquierda tenemos que no se prueba, no es un teorema que A sea obligatoria, ¿sí? Entonces, si es que no hay una prueba de que A es obligatoria, de ahí podemos extraer la consecuencia de que es lícito hacer no A, ¿sí? Bien, aquí tenemos en la siguiente línea el principio de subalternación, colicitud. Este de aquí voy a desarrollar un poco más ampliamente en esta tutoría. Fíjense, el funtor principal es la implicación. Y recordemos que en el sistema que maneja Lorenzo Peña, la implicación es lo mismo que el condicional. Ahora, una diferencia entre el principio de subalternación y colicitud es que el principio de subalternación es una norma, puesto que tenemos el operador de obligación que está prefijado a una implicación, ¿sí? Mientras que el principio de colicitud es simplemente una implicación, cuyo antecedente es una conjunción de dos licitudes y cuyo consecuente es la licitud de la conjunción. Leído de otra manera, el que tanto A sea lícito como B sea lícito, es decir, el que tengamos dos acciones A y B y ambas sean lícitas por separado, ello implica que sea lícita la conjunción de ambas acciones A y B. ¿Sí? Ahora, la siguiente línea, volvamos a subalternación, solamente le leo la fórmula.
lamentablemente no vamos a, en la tutoría, no voy a explicar en detalle el significado y la defensa de este principio, pero es una norma, ¿sí? Entre paréntesis, tenemos encerrada una implicación que es simplemente un condicional fuerte. A ver, espérese, voy a ampliarle un poquito para que se vea mejor, ¿sí? Ahí está. Verá, este es el principio de subalternación. ¿Sí? Que lo que es obligatorio es que se dé esta implicación, que el que una acción sea obligatoria implica que esa acción sea lícita, ¿sí? Y esa implicación a su vez es obligatoria. Entonces aquí tenemos nosotros podemos decir, una obligación de segundo orden, ¿sí? Esta obligación va sobre todo dirigida a los legisladores. Ellos deberían introducir en el ordenamiento jurídico, sea directa o indirectamente, explícita o implícitamente, este hecho de que el que una acción sea obligatoria implica el que esa acción sea lícita. Es decir, no puede establecerse la obligación de una acción que no sea lícita, ¿sí? Ahora, veamos a ver, dos versiones del modus ponens. A ver, aquí está. Esta es la primera. Espérese, a ver. Ya. Fíjese, aquí tenemos nosotros. A ver, mire, para comprender esta fórmula necesitamos el saber la notación a los charge. Aquí está tenemos tres implicaciones. La primera está encerrada y precedida del operador de obligación. La segunda tiene un punto reforzante y este puntito de aquí es como si estuviera aquí a mano derecha encerrada entre paréntesis la tercera implicación. Este punto reforzante me dice que de estas tres implicaciones la principal es la segunda, ¿sí? Y tiene como antecedente esta norma de que es obligatorio que A implica B, y a la derecha, recuerde, la A es la abreviación de autorizado, es decir, que la A mayúscula es una acción cualquiera, que la acción A es autorizada, está permitida, es lícita, y de ahí se sigue, pero a través de la implicación, una acción B, ¿sí? A ver, por ejemplo, veamos, le pongo un ejemplo para que usted comprenda este principio del modus ponens. El que sea obligatorio que si una persona eh, produce un bien, sea remunerada, ¿sí? O sea, hay obligación de que a quien produce un bien se le pague una remuneración. Esa obligación implica lo siguiente, el que si es lícito producir un determinado bien, que una persona produzca un bien lícitamente, ello implica que tiene que ser remunerada, ¿sí? Eh, obviamente estoy pensando en que hay la producción de ciertos bienes no es lícito, por ejemplo, producción de armas o drogas, ¿sí? Eso no es lícito. Entonces estamos hablando de que si la acción A es la de producir ciertos bienes con respecto a los cuales es obligatorio que haya una remuneración, entonces la licitud de la producción de esos bienes implica la remuneración, ¿sí? Bien, ahora déjeme ver, tenemos acá el otro modus ponens. Aquí tenemos un principio similar, pero
cambiando los operadores de licitud y obligación. Los ejemplos, a ver, quisiera más bien ahora pasar al que está acá abajo, ¿sí? A ver, distribución. Fíjese, a ver, veamos esto en la lógica que maneja Lorenzo. Esto está escrito en notación a lo Church. Tenemos dos conjunciones. La primera está encerrada entre paréntesis. Y luego tenemos una implicación. Si hay dos funtores diádicos y ninguno de ellos tiene punto reforzante, el principal es el que se encuentra más a la derecha. Entonces, este principio es una implicación, ¿sí? Que tiene como antecedente esta conjunción, cuyo miembro izquierdo es la licitud de dos acciones, ¿sí? Es lícito que suceda A y que suceda B. Y el segundo conjunto de esta segunda, o sea, el conjunto derecho de esta segunda conjunción es que sucede A, ¿sí? Entonces, dadas esta primera licitud, la licitud de la conjunción y la realización del primer conjunto, de ahí podemos nosotros extraer la consecuencia implicativa de que es lícito o lícita la realización del segundo conjunto, ¿sí? Si es que es lícito hacer dos cosas y sucede, se hace la primera, entonces la segunda acción es lícita, ¿sí? Bueno, pero aquí está, perdón, esto no es un condicional simple, sino un condicional fuerte. Ahora, veamos qué más tenemos aquí. A ver, tenemos un principio nuevamente de distribución, pero con respecto al operador de obligación. El que sea obligatoria la conjunción de dos acciones y sucede la primera, entonces, bueno, de ahí sacamos la consecuencia implicativa de que es obligatoria el segundo conjunto, ¿sí? A ver, por ejemplo, el que sea obligatorio que si que una persona se parquea en el paso cebra, reciba una multa, y una persona se parquea en paso cebra, de ahí extraemos la consecuencia implicativa de que es obligatorio que reciba una sanción, ¿sí? Bien, entonces, fíjese acá en el primer conjunto de la implicación, lo que es obligatoria es la conjunción. Y, en cambio, en la consecuencia, el operador de obligación solamente está afectando al segundo conjunto, ¿sí? Ahora, veamos. A ver, aquí tenemos otro principio. Bueno, esto no vamos a ver todos. Déjenme ver qué más tenemos acá a la derecha. Bueno, bueno, eso sería verá, Jessica, a continuación yo quiero concentrarme en los principios de colicitud, este de aquí, el modus ponens deóntico. Ya voy y a ver, bueno, entonces solamente quería llamarle la atención a esta lista en donde están, por una parte, fíjese, aquí tenemos el bien común, el principio del bien común. Es obligatoria la realización del bien común. Esto es una norma, ¿sí? Tenemos la O, que significa obligación, deber, y aquí la alfa representa el bien común, ¿sí? Esta es una norma. En cambio,
Y también subalternación aquí. Esta fórmula es una obligación o deber. ¿De qué? De que suceda esta implicación. En cambio, los siguientes principios son implicación, 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 implicación. Acá tenemos una regla de inferencia entre la necesidad, que este es un operador de la lógica modal, y a la derecha tenemos una equivalencia, cuyos tanto miembro izquierdo como derecho son obligaciones, pero la conclusión no es una obligación, sino una equivalencia entre dos obligaciones, ¿sí? Lo que dice esta fórmula es que el hecho de tener como única premisa la necesidad de que A y B son equivalentes, de ahí sacamos la conclusión de que el que la primera acción sea obligatoria equivale a que la segunda acción también es obligatoria, ¿sí? Toda identidad es necesaria, eso está aquí como premisa, y la obligación de la una equivale a que la otra acción sea obligatoria. Entonces, esto no es un principio, sino es una regla de inferencia. Aquí, esta es una norma, aquí tenemos implicación, implicación, implicación e implicación. Entonces, en resumidas cuentas, tenemos dos normas y el resto son implicaciones, pero en cuyo antecedente o consecuente hay un operador deóntico, sea de obligación, licitud o una mezcla de ambos, ¿sí? Entonces, este es el conjunto de los axiomas, reglas de inferencia de la lógica nomológica. ¿Y por qué es esto importante? Porque estamos discutiendo o no, nuestro problema principal del curso es la existencia o no del derecho natural, y el núcleo, el corazón del derecho natural es la lógica nomológica. Es decir, hay normas que son universales, eternas, incambiables, que tienen vigencia jurídica en cualquier ordenamiento jurídico, ¿sí? Entonces, ahora, si no tiene usted tal vez alguna duda o pregunta con respecto a esta tablita, voy a pasar a detallar alguno de estos axiomas. Ya, perfecto. Entonces, voy a dejar de compartir la pantalla y voy a empezar con el principio de colicitud. Es la sección 9.2. Bien. A ver. Bien, tenemos una enunciación con un adagio latino. Se quic quid licet singilatim, licet conjunctim. A ver. Le voy a escribir. ¿Sí? A ver. ¿Ya? Entonces, lo que significa esto es que cualquier cosa que sea lícita por separado, también es lícita en conjunción, ¿sí? A ver, eso puesto en simbología lógica, ¿sí? Déjeme ver cómo está formulado en la 195, con implicación, ¿sí?
Bien. A ver, entonces, fíjese aquí, el funtor principal, tengo aquí dos conjunciones, pero la primera es conjunción de la licitud de dos acciones A y B. ¿Sí? Pero A por separado es lícita, B por su cuenta también es lícita. Si se dan estas dos autorizaciones o permisos, de ahí sacamos la consecuencia de que el realizar conjuntamente las acciones A y B, esa conjunción es lícita. Aquí, a mano izquierda, este operador de licitud está afectando a cada una de las acciones. En cambio, en la consecuencia, la licitud se aplica a la conjunción, a la realización conjunta de ambas acciones. ¿Sí? A ver, si nosotros quisiéramos ejemplificar este principio, pensemos en una lista de derechos. Tomemos, por ejemplo, la Constitución y vemos ahí, si no estoy mal, es en la sección 2, tenemos una clasificación de derechos del buen vivir, derechos de libertad, y dentro de cada uno de esos capítulos tenemos derechos particulares. Eh, por ejemplo, entre los derechos del buen vivir están agua y alimentación, vivienda, trabajo, salud, educación, seguro social, entre otros. Entre los derechos de libertad está la propiedad privada, libertad de expresión, asociación, reunión, etcétera. Ahora, yo le he enumerado unos 8 o 9 derechos. Cada derecho es una licitud, ¿sí? Entonces, veamos, por ejemplo, a ver, es lícita la alimentación, es lícita la vivienda, es lícito el trabajo, ¿sí? Es lícito lícita la salud, ¿sí? 1, 2, 3. Tenemos 4 situaciones que son permitidas, autorizadas por la Constitución, y de ahí nosotros podemos decir que es lícita. ¿Qué cosa? La alimentación y la vivienda y el trabajo y la salud. ¿Sí? Es decir, que los derechos individuales que he mencionado aquí, y por supuesto la lista podría alargarse, tienen que ser realizables conjuntamente. ¿Sí? Es decir, un derecho, en teoría, no podría colisionar, la realización de un derecho no debería impedir o colisionar con la realización de otro derecho. Entonces, si es que tenemos dos acciones, cada una de las cuales son lícitas por sí mismas, el principio de colicitud me permite concluir que esas acciones simultáneamente son lícitas, se pueden realizar conjuntamente de modo lícito. A ver, ya, entonces, quisiera que quede claro que el ejercicio de los derechos tiene que ser compatible. Esa es una aplicación o un corolario que sacamos de este principio de colicitud. ¿Sí?
A ver, aclaro, no quisiera dar la impresión de que este principio está excluyendo que haya conflicto de derechos. Eso sería una mala interpretación o una mala interpretación de este principio. Puede suceder, y no solamente como posibilidad, sino que realmente en muchas circunstancias un derecho en un ordenamiento jurídico está en tensión, en lucha con otro derecho. Eso incluso lo prevé la propia Constitución, y ella da principios u orientaciones con respecto a cómo se deberían resolver esos conflictos de derechos. Hay reglas que me permiten establecer, por ejemplo, una prioridad, cuál de ellos debería prevalecer sobre otro. Bueno, eso es como un mecanismo de el, eh, tratar esos conflictos de derechos. Pero, digamos, el espíritu de este principio de colicitud es que las acciones que son permitidas por separado también deberían permitirse cuando están juntas con otras acciones que por sí solas también son lícitas. A ver, Lorenzo menciona en este apartado y en otros dificultades que tienen los principios que él está defendiendo. Bueno, en este caso es un axioma. Y bueno, en realidad, como eh, todo, toda la segunda parte del texto, desde el capítulo 3 en adelante, constituye un diálogo entre los objetores del derecho natural y él mismo como defensor. En cada uno de estos principios presenta una discusión, y hay filósofos que piensan que por más que haya dos acciones lícitas, ¿sí? Sin embargo, puede ser que no sea lícita realizar ambas acciones, ¿sí? El ejemplo mencionado es el de que pensemos en una persona, llamémosle Leopoldo, por ejemplo, y que, bueno, es un joven que está buscando una pareja para casarse, con quién casarse, y tiene dos opciones, ¿sí? Por ejemplo, es lícito que se case con María, y también es lícito que se case con Juanita. Es decir, ambas son solteras, pueden estar interesadas en Leopoldo. Entonces, a partir de la conjunción de estas dos licitudes, de ahí, por este principio de colicitud, sacaríamos la consecuencia de que, por lo tanto, es lícito que Leopoldo se case con María y con Juanita. Pero, obviamente, eso sería bigamia y está excluido por la ley. Entonces, ahí tendríamos nosotros un contraejemplo a este principio de colicitud. Al respecto, Lorenzo, a ver, pongamos objeción, bigamia. ¿Sí? Espero que haya estado comprendido el ejemplo, o mejor dicho, el contraejemplo, ¿sí? Ya. Bien, entonces, ¿qué responde Lorenzo ante este aparente contraejemplo? Él menciona que aquí, en el antecedente de la implicación, no tenemos licitudes o derechos incondicionados. Es decir, el derecho que tiene Leopoldo de casarse con María es solo si
no está o comprometido, no tiene la intención de casarse también con Juanita. Entonces, cada uno de estos dos derechos está condicionado a la realización de ciertas circunstancias. Y por lo tanto, así desmonta la objeción. ¿Sí? El ejemplo, para que sea convincente, debería presentar derechos incondicionales y que no es el caso que discutimos. ¿Sí? Bien. Avancemos. Quisiera ahora referirme al modus ponens deóntico. Veamos la sección 9.3. A ver, tenemos aquí 4 versiones de este modus ponens. No vamos a ver todas. Creo que si comprendemos por lo menos 2 de ellas, ya el resto está comprendido. Voy a mantener la numeración que está en el texto. Quisiera referirme a el 2.2a. A ver, miren, aquí tengo yo 3 condicionales. El primero está encerrado entre paréntesis y precedido del operador de obligación. El segundo tiene punto reforzante. Este es el funtor principal. ¿Sí? Y a mano derecha tenemos otro condicional que tiene como miembro derecho una obligación. ¿Sí? Entonces, ¿cómo leo? Si es que es obligatorio que A entrañe B, entonces la presencia, la existencia de A entraña la obligación de B. ¿Sí? Les pongo un ejemplo. Supongamos que, a ver, una persona, pensemos en un dueño de casa, ¿sí? Que tiene un piso para arrendar. Si es que a esa persona se le entrega puede ser la garantía y un mes de arriendo adelantado, entrega ese piso al arrendador. ¿Sí? Supuesto eso, de ahí se sigue que si el dueño de casa recibe la garantía y el primer arriendo, entonces está obligado a entregar el piso al arrendatario. ¿Sí? Bien, entonces, fíjese qué está sucediendo acá. Si nosotros quisiéramos poner esto en forma de una regla de inferencia, entonces la primera premisa sería que hay un condicional que es obligatorio y la segunda premisa es el hecho de que sucede el antecedente del condicional y como conclusión sacamos la obligación del consecuente. ¿Sí? A ver, el otro ejemplo podría ser el siguiente. Veamos, es obligatorio que si alguien presta dinero, entonces
se debe recibir el pago. Ahora, si es que una persona recibe dinero, perdón, presta dinero, entonces es obligatorio que reciba la paga. ¿Sí? Entonces, esa es una primera versión del modus ponens deóntico. A ver, un último ejemplo, y este ya tiene que ver con la actuación de un juez. Y por lo tanto creo que es más pertinente. Pongamos aquí como antecedente de este condicional una norma jurídica. ¿Sí? Es obligatorio que si alguien comete un delito, sea castigado. ¿Sí? La A es cometer un delito, B es el ser castigado. Ni A ni B son normas, simplemente son acciones. Lo que es obligatorio es que a partir de la realización de la acción A, se siga la acción B. Ahora, supuesta esa norma y esta obligación, y ahí tenemos que el cometimiento de la acción A acarrea la obligación de imponer una sanción. ¿Sí? Entonces, pensemos, por ejemplo, si es que es obligatorio que si alguien roba, entonces sea castigado. O es obligatorio que si es que alguien mata, entonces vaya a la cárcel 15 años. Y esas son normas que están en la ley, en el ordenamiento jurídico, una obligación. Y de ahí podemos concluir que si alguien comete el delito A, entonces es obligatorio que el juez sancione. Es obligatorio que esa persona reciba una sanción. ¿Sí? Entonces, ¿qué está pasando? Fíjense, en el antecedente, el operador de obligación recae sobre el condicional, mientras que en el consecuente, este operador de obligación solamente está afectando al consecuente. ¿Sí? Bien, ahora a ver, quisiera mencionar qué problemas han puesto los positivistas a esta regla del modus ponens deóntico. Lorenzo se refiere a uno de los autores más famosos, Kelsen. El que se opone a que saquemos esta consecuencia. A ver, él pone el ejemplo de que todo ladrón debe ser condenado y hay un individuo que es ladrón y ahí Kelsen dice, no se sigue que ese individuo deba ser condenado. ¿Sí? A ver, voy a escribir el ejemplo que acaba de poner Kelsen. Bien. A ver, explico. A ver, aquí dice, todo ladrón debe ser condenado
y aquí pongo la D mayúscula para que esté claro que a este predicado se refiere la conclusión. Aquí la L es el nombre de un individuo. Estoy pensando, por ejemplo, Luis. Luis es ladrón. Y aquí tengo, este es a ver, este es el símbolo del torniquete. Es como una T volteada. Este símbolo está representando el paso de las premisas. Sí, aquí tengo dos premisas hacia la conclusión. Pero está atravesado por una raya oblicua que significa negación. Entonces, este símbolo se lee, de estas premisas no se sigue esta conclusión. ¿Sí? Entonces, por más que la ley me diga que todo ladrón deba ser condenado y Luis es un ladrón, de ahí no se sigue, no se saca lógicamente la consecuencia válida de que Luis deba ser condenado. ¿Sí? Entonces, el Kelsen se opone al modus ponens deóntico. ¿Y cuál es la razón? La siguiente. Vimos en otra ocasión el principio llamado de Hume-Moore, de que a partir de la descripción de un hecho, no podemos deducir la validez de una norma de cualquier tipo. Eso Hume lo dice al final de una sección, en apenas un parrafito, de sus discursos sobre la naturaleza humana. Y Moore ha denominado a esa inferencia la falacia naturalista. Entonces, fíjense, reconsideremos este argumento en las premisas. Tenemos, por una parte, una norma, ¿sí? Es obligatorio que el ladrón sea condenado, y tengo aquí un hecho, ¿sí? ¿Sí? Algo que sucede, Luis es ladrón, y de ahí, de este par de premisas, una norma y un hecho, se saca la obligación de que Luis debe ser condenado. ¿Sí? Pero por el principio de Hume, no habría cómo pasar de un hecho a una norma. Voy a poner con color rojo y tachada esta relación. Bueno, en realidad, por más que nosotros tengamos ambas cosas, una norma más un hecho, de este par de premisas, no hay cómo sacar una norma. ¿Sí? Por esa idea de Hume, de que a partir de la descripción de un hecho, no podemos nosotros inferir nada normativo. Pero, en cambio, lo que responde Lorenzo, a ver, este es el principio de Hume. Lo que dice Lorenzo Peña es que la ausencia de la regla del modus ponens jurídico invalidaría al juez la aplicación de la ley, o haría imposible que el juez aplique la ley en el caso de, por ejemplo, este de acá. Por más que sea verdad que todo ladrón deba ser castigado y Luis es un ladrón, entonces nada forzaría al juez a imponer un castigo a Luis. ¿Sí? Pero obviamente eso arruinaría toda la labor de los jueces, y por lo tanto, si es que
en una lógica no tenemos el principio del modus ponens, entonces la aplicación de la ley sería imposible. ¿Sí? Bueno, estimada Jessica, hasta aquí la tutoría y terminamos por hoy día. ¿Sí? Un gusto, hasta luego. Gracias, profe.